Un abuso sexual, un intento de suicidio, la obligación de ser feliz, de ser flaca, de ser lo que papá quiere, el miedo de asumirse homosexual ante los demás. Historias de vida que atraviesan la realidad de muchísimas personas, pero que impactan aún más en la adolescencia. Estas son solo algunas de las historias que salen a escena en la obra El Club de los Perfectos, que fue creada por el grupo Las Ofelias y que tiene una particularidad que la hace por demás interesante. Es escrita, dirigida y actuada por adolescentes. Este musical, que se estrenó el año pasado, que fue un éxito en cada una de las presentaciones y se exhibió a sala llena tanto en Montevideo como en el interior del país, en breve marcará un nuevo hito. El Club de los Perfectos cruza el charco y se presentará el 27 y 28 de septiembre en el Teatro Astros de la calle Corrientes de Buenos Aires. Así como escuchan, en la calle Corrientes. Para conocer sobre la obra y sobre esta enorme posibilidad que se abre para este grupo de adolescentes, que además ganaron un Florencio, vamos a conversar hoy con Lara Berman, que tiene 18 años, es actriz, directora, productora teatral, coescritora, codirectora y productora ejecutiva del Club de los Perfectos. Lara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo bien, muy, muy contentos por acá. Cada día estamos más agradecidos por todas estas oportunidades que vienen y las que fueron viniendo. Así que súper contenta de estar acá, así que muchas gracias. Y también nos acompaña en estudios Paula Eluchans, que es actriz y cantante, tiene 16 años y participa en la obra interpretando a Jacinta, es una de las protagonistas, de las grandes protagonistas de la obra. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, muchas gracias, ¿cómo andamos? Muy contenta. Bueno, las dos son muy jóvenes, yo decía 18, 16. Primero hablemos un poquito del pasado de cada una. ¿Cómo es su vínculo con el teatro? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se dio? Brevemente ahí, por lo menos, para tener ese background. ¿Arrancás vos? Dale, Lara. Bueno, soy la más grande. A ella le encanta, pues ella es como que la más chiquita. Yo empecé actuando a los 6 años y a los 15 me agarró por armar una obra. Estaba cenando con mi familia y de la nada dije, tengo ganas de hacer un musical sobre violencia de género. Que obviamente uno está pidiendo la comida y de salga eso, es como que de la nada. Pero ahí empezó todo, se creó un grupo súper lindo y ahí empezamos con el Club de los Caballeros, desde Ofelias, Uh-huh. Y después nos embarcamos en toda esta aventura del Club de los Perfectos. Aparte de esto, yo estoy trabajando como productora en Alicia en el País de las Maravillas, en el Teatro Estela. Así que muy contenta de todas las oportunidades que van viniendo y que vamos creando, ¿no? Que eso es lo más lindo, me parece. Lara, ¿y te imaginabas cuando empezaste a actuar a los 6 años? Primero, ¿seguiste después durante toda tu infancia, ponele, actuando? Siempre. Sí, siempre. Siempre muy tímida. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi profesora de teatro me decía tomate. Pues yo pisaba el escenario para cualquier cosa que sea y mi cara era un tomate. Y siempre fui muy tímida, pero le fui encontrando la vuelta y cada vez me enamoré más. Yo no canto en lo más mínimo, pero me enamoré del teatro musical y dije, bueno, encontremos a gente que puede cantar y que puede bailar y actuar seguro mucho mejor que yo. Y así fue como se fue armando todo y así fue como encontré a Paulita, que es espectacular, cantando, bailando, actuando y componiendo también, que son todas cosas Todo, que... completa. Sí, está buenísimo y es increíble poder trabajar con gente así de talentosa, eso es como que lo que más me llena a mí. Y en tu caso, Paula, ¿cómo fue tu vínculo con el teatro? ¿Cómo empezó? Yo arranqué a los 8 haciendo teatro, después, unos años después empecé comedia musical y tipo a los 12, ponele, arranqué a hacer comerciales y cosas así, y a los 14 entré, conocí a Lara, que me dijo, literalmente la conocí
un día y ese mismo día me dijo, che, Pau, estoy haciendo una obra y me gustaría que audiciones. Entonces digo, bueno, dale. Dije, bueno, debe ser una obra ahí. Y entonces voy a la audición, no sé qué, quedo. Y después me entero que iba a ser una obra que iba a estar buenísima, que iba a estar tremenda y que cada vez fue escalando y... No te había dado ningún detalle ahí de cómo era No, el me Club de los dijo, Perfectos. estoy haciendo una obra, me gustaría que participes. Yo dije, obvio. Pero ni loca me imaginaba que íbamos a llegar tan lejos y yo he seguido haciendo otras obras y todo, pero siempre el Club de los Perfectos es y va a ser como mi primera así cosa grande que hice y que hasta el día de hoy estoy orgullosísima de todo lo que hemos hecho. Hablando de esos roles que cumplen, ¿no? Las dos, y que decía Lara, por ejemplo, yo no canto nada, pero me embarqué en esto de hacer un musical. Claro, el género musical en teatro tiene como otras exigencias, no todo el mundo lo transita. Y acá en Uruguay es poco lo que se hace, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron por ahí? ¿Por qué fueron a buscar el musical? La verdad es que no lo tengo muy claro. Gran parte me parece que lo que yo tuve la oportunidad de ver un montón de musicales y lo que me gusta de eso es que hay algo que pasa en el musical que el personaje empieza a cantar cuando no sabe cómo expresarse en palabras, ¿no? Uh-huh. Y estos temas tan difíciles, como pasó primero con la que hicimos de violencia de género, y ahora con esta, los temas difíciles a veces no es fácil decirlo en palabras. Y con la ayuda de Paulita, que fue una de las personas que escribió más canciones en la obra, fuimos creando cosas que pudieron expresar lo que queríamos contar, que a veces es tan difícil. Y total, eso que decías, que no es fácil musical, porque, como dice Cris Morena, ¿no? Artista 360 tenés que ser. Tenés que estar en todo y 100% en todo. Tenés que cantar, bailar y actuar todo en un nivel súper alto. Que está buenísimo y me parece súper divertido y es tan lindo ver a través de audiciones y todo, y en general, viste, uno va al teatro y ves y decís, wow, ¿no? Porque te das cuenta del trabajo que lleva. Uh-huh. Y es súper lindo. A mí me encanta y hay gente muy talentosa, muy talentosa. Faltan oportunidades, pero hay gente muy talentosa en Uruguay y está buenísimo. Y el tema de las audiciones, Paula, porque no también es complicado, ¿no? Como... Sí, total. De hecho fue mi primera audición para un musical y yo estaba nerviosísima, me acuerdo, y la audición yo tuve que hacer un personaje que era muy parecido al que terminé haciendo en la obra, que tenía que angustiarse mucho, llorar y todo, y creo que haber elegido eso fue como la clave para poder haber conseguido ese papel, ¿no? Que se angustia mucho, que tiene un monólogo muy largo, muy sentido. Ese monólogo parece que, Gaby, yo todavía no la vimos, no. Sí, Patricia Vicente, nuestra productora, y deja a todo el mundo entre boquiabierto y conmovido y con las lágrimas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, me pasa de estar actuando y ver la gente llorando con los pañuelos, la gente comentando entre ellos, y lo más lindo de todo, cuando yo me callo y no vuela una mosca, ahí es que captaste toda la atención del público y es un sentimiento tan hermoso, esa energía, eso es divino. Hablemos, si les parece, un poquito de la obra en sí, para que los oyentes entiendan por dónde va, aquellos que no la vieron, y seguro se van a enganchar a verla. A ver, en resumen, la obra cuenta la historia de un grupo de adolescentes que está cursando su último año de secundaria. Y se explora justamente entonces la presión social que sienten esos adolescentes desde varios ángulos, ¿no? Tienen como protagonista a Máximo, cuyo padre quiere que estudie abogacía para continuar con la empresa de la familia, ¿no? Con la firma familiar. Felicia, que lidia con sentimientos amorosos hacia su mejor amiga. Y Jacinta, interpretada por Paula, que es víctima de una violación, que vive a su vez una depresión e ideación suicida. Chan.
Fuerte interpretar el papel de Jacinta. Muy fuerte. Aparte lo empecé a interpretar a los 14 años. Era muy chiquita. Claro. Y... Sí, porque ahora ya tenés toda una trayectoria, Paula, con 16, ¿no? Pero claro, me imagino, fuera de broma, con 14 años es como una mochila pesada tener que interpretar eso. De hecho, Lari y Nicole, que es la otra directora, hablaron con mis padres para ver qué les parecía que yo hiciera este papel, porque, bueno, claramente iba a ser un reto y algo muy difícil que no me vaya a afectar internamente, ¿no? Hacer... muchas funciones, angustiándome, llorando, todo, y que después poder volver a que no me afecte internamente, además sabiendo que esta historia, la de Jacinta, fue sacada de una historia real de una chica que yo no sé quién es, pero sé que las directoras hablaron con ella, les contó toda su historia, entonces a mí, por ejemplo, me llega muchísimo más poder estar haciendo eso que es tan real y que vive tanta gente, que lo más importante es poder mostrarlo al resto y no quedarse callados. Me contaba Paula afuera que tienen contención también, ¿no? Para pasar por eso. Obvio, totalmente. Parte de psicólogos, parte de, obviamente, de entre nosotros. Hemos tenido charlas de cómo nos sentimos. Es como una familia muy linda. Además, ya llevar 2 años con esto... realmente hemos crecido juntos como personas y como artistas, entonces es muy lindo todo el apoyo que, por ejemplo, termino mi monólogo y que vengan todos a abrazarme y todo, es muy lindo todo el apoyo, sí. Lara, a ver, vos decías, la primera obra o lo primero que se te ocurrió anteriormente y que llevaste a cabo fue escribir sobre violencia de género. Ahora... este tema, ¿no? Esta presión social que viven los adolescentes. ¿Cómo se te ocurrió este argumento para la obra? ¿Por qué lo viste como un tema que valía la pena poner arriba de la mesa? La primera idea, o sea, nosotros terminamos la anterior y dijimos queremos hacer otra cosa. Pero claro, para hacer otra cosa tenés que tener algo de qué hablar, ¿no? Y fue toda una búsqueda que terminó llegándome. La idea, ¿no? A través de Agustín López Olivieri, que es el otro, que es el que interpreta a Máximo, y ese es el otro escritor de la obra. Él había escrito un cuento sobre la perfección y esta necesidad de ser perfecto, y como eso, viste, a veces te deja destrozado. Y a través de eso yo leí el cuento y visualicé el escenario. Lo que es escenografía. Esa escenografía al final no quedó. Pero impulsó a... va a ser, en algún futuro lo haremos. Impulsó a hacer esto y dije, la realidad es esa. La perfección, la necesidad de ser perfecto la sentimos todos. Es muy demandada, creo yo, en los adolescentes. Muy demandada. Se nos demanda un montón que seamos perfectos en todo. En el liceo, hay un montón de cosas, un montón de ámbitos y no se habla mucho del tema, pero también no es solo adolescentes, ¿no? Nosotros fuimos con ese encare, ¿no? Y después porque era más lo que era más próximo a ustedes, seguramente, ¿no? Claro, lo que nosotros vivimos, ¿no? Historias nuestras, historias de nuestros amigos, historias de gente que conocemos. Entonces empezamos así y después en funciones más que nada nos llegó bien el shock de realidad, es todas las edades. Desde siempre. Y si una persona no lo está viviendo en este momento, lo vivió hace 2 años. Y a veces está tan presente en todos lados que no nos damos cuenta. O sea, no solo siendo la obra, también en distintos ámbitos, yo sigo sintiendo esa necesidad de ser perfecta, de destacar en algunas cosas. Y cada tanto es tipo, bueno, frena un minuto. Date cuenta de esto, pero estamos diseñados, ¿no? Para sentir eso y para seguir eso. Y esto es lo que queremos combatir un poco, ¿no? Para que es un shock de conciencia, me parece. También en el trabajo que hacen ustedes de actuar, de dirigir, de exponerse, está un poco más acentuado, ¿no? Eso de ser perfecto, de fijarse cómo tengo que ser, la mirada del otro me marca. Sí. No sé si era para Paulita. Sí, no, totalmente. O sea, es una búsqueda constante de como
entender que no podemos ser perfectos y que nadie va a ser perfecto, pero claro, como estamos haciendo la obra, dentro de la obra, también sentimos, bueno, tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo bien, tengo que cantar perfecto, tengo que... Tratan de escapar a eso, a esa Claro, presión, pero entonces, por otro lado son víctimas o presas de esa presión. Es muy complicado porque cada función es distinta, pero no tipo... sino porque realmente hemos cambiado escenas, sacado canciones, sacado canciones, cosas así. Entonces, realmente cada función es distinta y cada función hay algo que puede salir mal. Pero igual es algo a mí que me encanta, esa adrenalina de saber que está ahí el público enfrente y que no es algo que se pueda grabar y volver a hacer, ¿no? Sino que en el momento. Me parecía interesante eso que decía Lara de, cómo... Está bien, la obra está pensada, escrita, y en un primer momento capaz que lo que se imaginaban era claramente que le iban a llegar a los adolescentes, pero está teniendo un éxito bárbaro y está trascendiendo mucho, porque es un tema capaz que desde otra perspectiva, con otras edades, no se trata tanto en una obra de teatro, y pega, ¿no? Pega porque lo pasamos, como decían ustedes, todos. Sí, de hecho, cuando salimos, por ejemplo, a saludar a la gente, han venido gente, adultos mayores, de hecho, han venido niños que fueron a ver la obra, como que los padres no sabían que iba a tratar temas tan fuertes, Ajá. pero que los padres me decían, ellos realmente entendieron la historia, y lo mismo los adultos que vienen y me dicen, a mí me está pasando, o a mi hijo le está pasando, y gente, amigos que la han ido a ver, gente de la nada que nos reconoce y que nos dice, no, pero esto abrió un montón de debates en mi familia y todo, y eso es lo que buscamos, que todos se puedan sentir identificados y que pueda hablarse, que es lo más importante. Lara, y hablaba Paula recién, ¿no?, de que Jacinta está inspirada en un caso real. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación? Ese trabajo, si fueron dos partes en realidad, está toda la parte de el intento de autoeliminación, y está toda la parte del abuso sexual. El abuso sexual fue una historia real, que a mí me habían contado antes de empezar a escribir la obra. Y me habían contado todo esto bien en secreto, porque en realidad la persona estaba en medio de la denuncia policial, y claro, cuando uno está en medio de esa denuncia, uno no puede decir nada. Claro. Y es como que sabes quién fue la persona, pero no lo puedes decir. Que yo me imagino que debe ser requete doloroso, ¿no? Porque uno, con toda esa carga, con todo eso que pasó, tener que estar callado, muy duro también. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, y le preguntamos a esta persona si le servía, si le ayudaba tal vez, una forma de poder decirlo, ¿no? Anónimamente, pero poder decirlo. Y nos escribió contándonos toda la situación, todo lo que pasó. Obviamente tuvimos que adaptar unas cositas al contexto de la obra, pero la realidad es que esa es la historia. Del abuso, eso es una historia real completamente, que después se le agregó, ¿no?, toda la parte esa del intento de autoeliminación, y toda una historia atrás sobre el abuelo y bueno, pero sí, eso también fue súper fuerte, no escribirlo. Yo me acuerdo escribirlo en mi sillón, y era como que yo lloraba y quedé 2 días, o sea, con ese peso, porque es duro. Sí. Paula, Sí, totalmente. interpretarlo decías también, ni que hablar. Sí, yo tuve que hacerlo un video para mostrar cómo me salía este monólogo, a ver si era lo que estaban buscando, y yo me acuerdo también que quedé muy... Yo ya sabía. Bueno, me hicieron Yo mandar ya video sabía. igual. Y claro, y también sentir como eso. De hecho, me acuerdo en las audiciones que Lari
dijo, bueno, esta es una obra muy fuerte, que tiene un intento de autoeliminación, y yo en mi mente, el que vaya a hacer eso, Pobre. pobre. Y no, y fue un trabajo muy duro el hecho de que no me vaya a afectar a mí luego de hacerlo, luego de escuchar también la gente que viene y que me cuenta las historias, cómo reaccionar cuando viene alguien y me dice, a mí me está pasando lo mismo, ¿qué hacer? Se prepararon para eso, ¿no? También para qué tipo de respuesta dar, porque la persona que lo hace seguramente precisa alguna contención, ¿no? Sí. Sobre todo si, seguramente no, precisa contención si lo que te está planteando es, bueno, me siento identificada porque yo también tuve o tengo intentos o ideas suicidas. Sí, totalmente. Ahí tratamos de verlo entre todos, de ayudarnos entre todos, obviamente de hablarlo con profesionales y todo eso, porque lo último que queremos es que vaya a resultar en algo malo, pero creemos que la manera de que no sigan sucediendo estas cosas es exponiéndolo en vez de guardarlo, porque hablar es la mejor manera de poder decirlo y no quedarse callado. No si alguien viene y me dice estoy teniendo intentos o estoy pensando en esto, no quedarnos callados o no decir mejor no le hablo de esto para que no, sino al revés, ver qué le está pasando y buscar ayuda. Sin spoilear, cuéntenos... perdón, dale Lara, que querías... No, la realidad es que está comprobado que las probabilidades de que una persona se suicide después de hablarlo, baja mucho después de hablarlo. Claro. Baja muchísimo la probabilidad. Entonces, parte de lo que hacemos también es ayudar por ese lado, porque Uruguay es uno de los países con una tasa de suicidio más grande, que es terrible. Nosotros también lo que hacemos para dar una mano más es al final de la función, siempre, en realidad lo hace Paulita, pero hablamos de que hay ayuda, que pueden pedir ayuda, y que si uno no tiene la posibilidad o se anima a hablar con un adulto que conoce, siempre está el número de emergencia, que Paulita se lo tiene memorizado a este punto. No, pensaba en eso del hablar, ¿no? Y más allá de que, bueno, ustedes le escribieron, compusieron las canciones, la pasan por el cuerpo al actuarlo. Ustedes también son adolescentes, algunos que habrán tenido historias cercanas y otros no, que están muy alejados de eso. Es un elenco muy grande. Surgieron debates, porque además es un trabajo bastante coral que hacen, ¿no? En cuanto a la creación de cómo termina la obra. ¿Surgieron debates e intercambios entre ustedes sobre estos temas? Sí, siempre, de hecho tuvimos un ensayo que estuvimos como hora y media, hicimos una ronda charlando de realmente qué sentíamos nosotros sobre esto de la perfección. Hubo gente que nos contó cosas como súper personales y ahí fue, creo yo, cuando realmente nos convertimos como en una gran familia, y cada ensayo, el estar charlando, el estar ahí, es como... Para mí es como ir a terapia, los ensayos, porque de verdad es muy increíble cómo todos al final del día somos muy parecidos en lo que pensamos, y capaz podemos pensar, esta persona está súper alejada de mí, no sé qué, pero en realidad al final somos todos los que tenemos este sentimiento de ser perfectos, de hacer todo bien, de cumplir con lo que quiere mi familia sobre mí, lo que quieren mis amigos, de entrar en grupos de amigos. Entonces es muy loco cómo todos al final nos encontramos en todos los personajes un poquito. A ver, cuéntanos sobre algún otro de los personajes. Mencionábamos el de Máximo, algo breve de la historia de cada uno y de cómo la pone ahí en escena. ¿Vas vos? Yo, bueno. Bueno, Máximo en realidad es un chico, acá están todos terminando el liceo, es el último año. Y Máximo, como todos, ¿no? Tiene esta presión de, termino el liceo, sabiendo qué voy a hacer el resto de mi vida. Sabiendo qué voy a estudiar, qué significa, qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida. O sea, no es muy así, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, es psicóloga que estudió de grande. Y hay un montón de gente que hace segundas carreras, las que tienen la posibilidad o que cambian de cosas, pero esta presión de, termino a los 18 años, tengo que decidir qué hago el resto de mi vida. Y Máximo se encuentra en esto de que no sabe qué quiere hacer en realidad, pero sabe que no quiere hacer lo que hace el papá,
lo que en realidad el padre lo está forzando a hacer, que es abogado. Pero al no saber tampoco qué es lo que quiere, tampoco puede decir yo quiero hacer esto, aunque tal vez el lugar para decir yo quiero hacer eso tampoco existe. Entonces él lidia con esta esta pelea interna y un poquito externa de cómo enfrentar a su padre y estar ok con que en realidad él no sabe, con la incertidumbre. Y le dejo Felicia. Felicia es una chica que está muy enamorada de su mejor amiga de toda la vida. Hace muchos años que está enamorada de ella. Y la mejor amiga tiene novio. A todo esto es como que ella no sabe cómo decírselo, no sabe si decírselo, no sabe cómo vaya a reaccionar, tampoco quiere perder esa amistad si es que llega a reaccionar mal. Entonces tiene toda esta problemática de cómo hago yo para decir lo que siento, porque ya no se aguanta más. Ella venía todos los años diciendo, bueno, este año le digo, y llega el último año y ya está. Y es el último mes del último año, ya está, se la tiene que jugar a ver qué va a pasar con esta chica y hay un montón de cosas muy, muy interesantes que yo creo que toda la comunidad de LGBT+ se va a sentir identificada. Tengo muchos amigos que se sienten identificados, que han vivido cosas así, que no saben cómo decírselo a sus amigos, porque claramente es algo que te va a dar miedo, cómo vayan a reaccionar, si van a seguir queriéndote de la misma manera, si van a seguir tratándote de la misma manera. Entonces esta chica siente toda esa presión, además es su mejor amiga, es toda esta relación de no sabe cómo hacer, y me parece muy interesante su historia. Mira, tengo un mensaje desde los oyentes que dice: está muy interesante este tema de la exigencia por un perfeccionismo en cuanto a belleza y conducta también, que se da más en ciertas clases sociales, no en las bajas. Y no solo de los adultos hacia los jóvenes, sino también algo que mencionaban ustedes, ¿no? De unos jóvenes hacia otros jóvenes, o hacia adultos incluso. De este perfeccionamiento también parte el bullying, porque con los o las que no cumplen con esos cánones de belleza, ¿no? ¿Les parece? Hacemos una tanda y enseguida continuamos conversando con Lara Berman, que tiene 18 años, actriz, directora y productora teatral, coescritora y codirectora del Club de los Perfectos, y justamente con Paula Eluchans, que es una de las protagonistas del Club de los Perfectos, actriz, cantante, con 16 años, y nos cuentan, si les parece, ahora sí, de lo que se viene, ¿no? De lo que se viene en la calle Corrientes, a ver si se imaginaron cruzando el charco. Hoy estamos abordando una gran noticia. Hay una obra uruguaya que cruza el charco y se va a presentar nada más y nada menos que en la calle Corriente, en Buenos Aires. Cada día es más largo, nunca llega al final. No puedo dormir porque no quiero despertar. Una carga invisible tengo que llevar. A lo que haga no la... Y no es una obra cualquiera, es una obra creada, escrita, dirigida y actuada por adolescentes. Se trata del Club de los Perfectos, que viene llenando todas las salas en las que se presentó acá en Uruguay, y ahora se va a conquistar al público bonaerense. Estamos compartiendo esta mañana con Lara Berman, que es escritora, directora y productora de este musical, que nos está contando los detalles de cómo fue el proceso de elaboración de esta obra, lo que buscaron transmitir, y también tenemos a una de sus grandes protagonistas, Paula Eluchans, actriz, cantante, que tiene 16 años y participa en la obra como protagonista, decía yo, interpretando a Jacinta. Y ahí te estamos escuchando, ¿no? Sí, esa soy yo. Que soy. ¿Esta la compusiste vos, Paula? Sí, fue la primera canción. ¿La primera canción? La primera canción, y a partir de esa fue que me dijeron si me animaba a componer más. Canciones que me decías también han ido cambiando, ¿no?
Sí, sí. En el correr de la obra. De hecho, hay una canción que está en la obra que se llama Vivos, pero que no está en Spotify ni en ninguna plataforma, entonces es también otra sorpresa porque es una canción que aparece en la fiesta, que es una locura. Ahí está, inédita, hay que ver la obra para saber de qué se trata. Y puede que estas funciones próximas se agreguen cosas. Ah, bien, Ah, así bien. que sos de esas, Lara, sos de esa Soy de directora que va cambiando. Que pone nerviosas a las actrices, Claro. ¿es así? Que va cambiando hasta último momento y va cambiando cuando pasa las distintas No, funciones. debo decirte que me lo piden ellos. Ah, mirá. Paulita es una de las que pide. Y bueno, Le gustó desafiarse. Y vos decías que van a pasar, a cruzar el charco, a triunfar seguramente en la calle Corrientes, pero se van no solos, porque tienen galardones, ¿no? Se llevaron 2 premios Florencio. Cuéntenos cómo fue ese mimo a Revelación y a Letra y Música Originales. sí, fuimos a las nominaciones, no tipo esperando que nos nominen, sino para ver qué onda, para meternos en este mundo, para conocer gente, poder hablar con gente del ámbito. Fuimos, todo normal, y de la nada empiezan a decir las nominaciones, y empiezan, no me acuerdo cuál fue la primera que nos dijeron. Iluminación. Ahí va, empezamos con Yo le iluminación saqué y después... le saqué una foto porque tenía un diplomita. Al diplomita, y se lo mandé a Nicolás Amorín, que es el que hace las luces, y le mandé una foto mía. Y después, ahora va a contar Paulita, pero nos volvieron a mencionar y yo estaba sacando la foto y escribiéndole Nico. Sí, sí. Y después nos nominaron también a Espectáculo Adolescente, a Revelación, a Mejor Música y Letra Original. A mí me nominaron como actriz de reparto. A Sofi Vitureira, que es la que al principio hizo de Felicia, la nominaron también como Revelación. Y si me falta alguno, no me acuerdo. Texto original, iluminación y... Al final nos fuimos de El Solís, fue en El Solís, ¿no? Fue en La El Solís. nominación. Nos fuimos del Solís con 8 diplomas Qué de 8 lindo. nominaciones. Y vamos entonces a lo Florencio, y ahí fue cuando estaban diciendo, el primero fue Letra y Música Original, que dijeron el Club de los Perfectos, y nosotros ¡ah! No lo podíamos creer. Subimos, yo hablé, estuvo tremendo el Florencio en mi casa ahí. Y también claramente no estuve yo sola, toda la gente que participó en la composición y letra de música tiene también su Florencio. Y después, contá vos el tuyo. Y el otro también fue como que estábamos ahí, nos lo estábamos pasando al Florencio del otro para sacarnos fotos. Y nos íbamos sacando fotos ahí. Y todavía nos reíamos porque el grito que pegó Paulita cuando salió la otra, pegó un grito y se paró y empezó a saltar como una loca. Y fue súper lindo. Y nos mencionaron y también fue súper lindo y es un honor, ¿no? Esa apreciación por el trabajo y también un honor, ¿no? A esta edad para todos, ¿no? Ya de por sí ser nominados era como que increíble, pero fue una súper aventura todo y súper agradecidos, porque la verdad es que le metimos un montón de trabajo, pero esta es una cosa que no nos esperábamos, porque fue como que... Los florencios no los esperaban, ahora La calle Corrientes, menos, ¿no? Menos. La calle Corrientes fue más trabajo de nuestro lado, entonces no fue tanta sorpresa. A ver, contanos de pero- eso, todos los detalles. Sí, siempre tuvo la idea de ir a Buenos Aires, porque nos re divierte esto de ir a distintos lugares. En Montevideo Bueno. pasamos por varios teatros. Pasaron por varios teatros y pasaron por el interior del país también, Sí, ¿no? fuimos al También. Teatro Macho en San José. Divino, escenario. Divino teatro. Sí, Hermoso. al cual ahora estamos volviendo. Así que estamos también súper contentos. Y todos esos movimientos, esas movidas nos re divierten. Aparte, es un estímulo súper lindo, ¿no? Y siempre estuvo la idea. Y en diciembre del año pasado fue como que, bueno, probémoslo.
la idea es probar, tal vez no llega a nada, pero no lastima a nadie probar y fuimos ahí buscando contactos y nos contactábamos con varios teatros y todo y tuvimos la super oportunidad de conseguir el teatro que tiene un equipo espectacular que aún así sin haber visto la obra, ¿no? Ya con la historia, con lo que le contamos, algunos videitos sí vieron, pero es un apoyo también de ellos muy grande hacia nosotros. Mira, Graciela desde la audiencia pregunta, ¿quién lo lleva a Calle Corrientes? ¿Yankelevich? ¿Diego Sorondo? Lara Berman. Sí, entonces fue toda linda experiencia y también encontrarnos con distintas cosas cuando estábamos hablando con la gente de Actu. Nos dijeron que en muchos años que no se presentaba un musical del exterior en Argentina, en Buenos Aires. Que también es un super shock que estemos haciendo esto, menos un espectáculo hecho así por adolescentes completamente. Entonces es súper lindo y estamos súper emocionados y es como que eso, contarlo, esta es la primera vez que lo contamos públicamente, así que es una súper emoción, muchos nervios, pero súper contentos, sí, todo el equipo. Un equipo grande, además, que se van a llevar al Teatro Astros, ¿no? Pero Lara lo sabía, por lo visto, ¿no? Lo tenía bien trabajado. Pero ¿y cómo se entera? Claro, dijo, no fue tanta sorpresa porque nosotros lo trabajamos. Pero parece que el elenco se fue enterando de a poquito. ¿Y cómo fue para Paula? Ay, no, fue una locura, pero a otro nivel. O sea, yo me acuerdo que Lari me dijo, todavía no le digas a nadie porque no es algo que esté seguro. Es, bueno, algo que todavía estamos trabajando. Y yo le conté a mi madre y a mi padre. Y estábamos, pero como locos, fue realmente una locura. Y ahora poder decir, con toda la gente que nos está viendo, que vamos a estar en Calle Corrientes es un sueño. Pero la confirmación no la tenías, ¿no? ¿Cómo fue? No. Vos, Lara, le avisaste primero a los padres de Paula, ¿no? Sí. Grandes managers, Sí, porque además apoyando a full, al firme, con toda la complicidad, ¿no? Sí, yo lo había hablado primero con la mamá de Pau, Ceci, porque, claro, habíamos hablado en el teatro, hasta movieron compromisos que ya tenían para poder tener las 2 fechas, que es increíble. Sí. Pero, claro, todavía no había ningún contrato firmado en ese momento. Estoy hablando, sí, de a principio de año. Pero claro, nos teníamos que asegurar que estén. Porque no puedo ir sin Paulita. Pero era como un miedo de, todavía estamos en esta etapa, como no hay nada firmado. Me da un miedo terrible de decirte, nos vamos a Avenida Corrientes y que después por alguna razón no pase. Y entonces la llamé a la mamá primero para contarle, para asegurarme que tenga esa fecha libre. Y después, no me acuerdo si fue el momento más adelante. No, y después creo yo que se fue como dando, no fue un día que me dijiste al final sino que fuimos como todos los días esperando a ver cómo iba avanzando la cosa y al final, nada, nos juntamos, el otro día tuvimos una visión de la última grabación, de la última función, para poder como recordar y se siente una alegría de poder volver porque en todo el año, en todo 2025 todavía no hicimos ninguna función y como es una alegría poder volver a hacer a Jacinta, increíble, y con todo este equipazo que son unos genios todos. ¿Y cómo se viene el cronograma? Porque parte de esa producción, como decía Lara, las fechas y todo, el coordinar debe ser de las cosas más estresantes, ¿no? Total. Y bueno, ¿cómo van a venir los ensayos para esa presentación? Los ensayos, todavía no empezamos, vamos a empezar fin de que viene, entonces todo rapidito.
y va a estar re lindo. Vamos a reestrenar primero en Montevideo, en la Nelly Goitiño, el 20 de septiembre, que van a salir próximamente las entradas, así que estamos re contentos de que de esta oportunidad de nuevo de estar en la Nelly, que es una sala preciosa. Mira, acá tengo un mensaje de Estela que decía, como abuela, muy buena la entrevista, me toca como abuela de una niña de 13 años, niña entre comillas pone, quisiéramos verla antes con mi esposo, sigue acá en cartel, así que ahí va a tener la oportunidad. Sí, total. 20 de septiembre en el Sodre Auditorio Nelly Goitiño. Perfecto. Y después ahí, claro, ahí van a estar preparando entonces ya todo, pero una semanita después ya se van al Teatro Astros. Total. Y después en octubre tenemos la posibilidad de ir al Teatro Machio para hacer una función gratuita en marco de un programa que están haciendo allá que se llama Eleva, que es todo sobre la concientización de salud mental, que está súper lindo ahí también. Qué bueno. Así que tienen unas cuantas fechas ahí por delante. Sí, es divino ya saber, no es que no empezamos, por ejemplo, con temporadas, sino que íbamos viendo cómo iba reaccionando el público para ver si seguíamos agregando funciones y todo eso. Y siempre estuvo llena la sala. Siempre estuvo llena, siempre el público hermoso, siempre comentarios positivos, entonces es una locura, es hermoso. Bueno, así que para... Hugo, sí, dale. Cuando hicimos en la Hugo Balso, creo que se vendió, se agotó 2 semanas antes de la función. Bueno, así que pasen el aviso nosotros- ahora, con tiempo. Sí. Para la función en el Auditorio del Sodre, en la sala Nelly Goitiño, ¿las entradas ya están a la venta? Todavía no. Todavía no, lo vamos a anunciar en el Instagram. Perfecto. Ahí está, bueno, para quienes sí quieren seguir ahí toda la movida del Club de los Imperfectos, entonces es, ¿cómo es el Instagram? Tenemos 2 Instagrams, uno que es el Club de los Perfectos y el otro que es Ofelias con PH oficial. Perfecto. Sí. Y después, ¿y en Buenos Aires? Porque capaz que hay uruguayos que Claro. que están ese Re, fin de vengan semana. todos. O, bueno, Vamos si todos. hay del público argentino, denle prioridad, ¿no? Nosotros le podemos ver acá más seguido, las 2 funciones allá, ¿no? Estaría bueno, más argentinos, pero también, si quieren ir de apoyo de hinchada, siempre viene bien ahí Por el aplauso supuesto. charrúa. Sí, las de Buenos Aires también próximamente. Sí, esas son... todavía no puedo decir la fecha, perdón, pero no van se a puede. venir. Bien, Estamos perfecto. cerquita. Está. Ahí está. Vayan preparándose, vayan agendándose para finales de septiembre. Después cuando salen, compran las entradas y punto, es un clic. Y Es estén un clic. atentos a próximas funciones, a próximas posibles funciones. ¿Han tenido planteos para hacer la obra también en liceos? Porque pienso, es un tema que atraviesa tanto a los chiquilines y que Sí. obviamente estamos con toda esta situación de la problemática de salud mental. Hace poco tuvimos un fenómeno tan masivo como Adolescencia, ¿no? La serie que imagino que la vieron. Sí. ¿Han tenido ese tipo de planteos? ¿Piensan ir por ahí también? Sí, lo que pasa es que, claro, como aquí todos jóvenes, está el liceo o la universidad para algunos. Claro, tienen que de hecho, coordinar los horarios de... Para la profe de Paula, ¿no? ¿Qué materia tenías? Literatura, me tuve Literatura. que ir en mitad de clase. Mandale un saludo a la profe por lo menos. Le mando. Sí, está. Así ya queda justificada la falta. le Pero hacemos claro, un certificado. Ahí va. No, cuando es tuvimos para sí. liceos, perdón, sí. No, que tuvimos sí funciones para colegios, pero no ir al liceo porque Claro, obviamente no. por el no- horario. Pero sí hubo colegios que vinieron a Es funciones ideal, específicas, colegios completos, con clases, que vinieron a ver las funciones y luego nosotros salíamos y charlábamos con ellos, como una salida del liceo, y eso me pareció... pero uno por tipo re lindo, o sea, como que vayan una salida a vernos a nosotros, una locura, no. Y muy lindo la reacción también de los adolescentes, porque siempre están los padres que nos dicen, bueno, gracias por esto de mi hijo, pero que venga una persona tipo un par tuyo y que te diga, me encanta lo que haces, es una locura. Lara, Esa fue la función que cuando salieron, yo salí unos minutos después y los veía todos sacándose fotos, pasame el Instagram,
nos sacamos una foto. Estaban fascinados, eso fue súper divertido. El que también. hace de Pipe subió de seguidores en Instagram hasta allá. Ah, No, porque mirá. Pipe es el ganador, ¿viste? En la obra, pero que por dentro, bueno, tiene como una coraza que en realidad es súper inseguro, pero todas las chicas estaban, ¿a qué le pasa el Instagram? Ahí está, subió. Quería preguntarle a Lara si está clasificada para todo público o qué edades. Sí, INAU la clasificó, ¿está bien? Sí. Clasificó para 13 años. Bien, de 13 en Sí, Perfecto, de 3 en adelante. Sí. La realidad es que... Así que pueden son llevar a la todas cosas- nieta, los abuelos. Sí, sí, sí. Son todas cosas que uno ve, o sea, lamentablemente por todo lo que es las redes sociales, cualquier persona de cualquier edad puede ver estas cosas, ¿no? Entonces, sí, es como que es eso, ¿viste? Uno desde otro lado a veces dice, pero no tiene ni idea. Mi primo, por ejemplo, cuando fue, mi tía me decía, no sé si él conoce estas cosas. Y termina conociendo, porque uno lo ve, está en todos lados. Lamentablemente es cosas que hoy en día no hay, o sea, no hay ningún tipo de restricción, ¿no? Para ver estas cosas a cualquier edad. Y además es una buena excusa o puntapié para poder charlarlo, porque capaz que sí, conoce, sí le pasan cosas, pero hablarlo con un mayor, Claro. con el padre, con la familia, con los amigos, le cuesta. Bueno, ir a ver la obra después ya genera esa conversación, ¿no? Sí, un montón de conversaciones que vienen y nos cuentan de todo tipo, total, sí. Lara Berman, coescritora y codirectora del Club de los Perfectos junto a Nicola Arocena, Paula Eluchans, actriz, cantante, que interpreta a Jacinta en el Club de los Perfectos. Bueno, gracias a las dos, un placer recibirlas. Gracias a ustedes y por todo el amor de todos. Bueno, a romperla por allá. Ahí está. Gracias. Las vemos en las Muchas marquesinas de la calle Eso. Corrientes. Queremos foto después de eso. Un abrazo a las dos, Gracias. Gracias. Gracias.